Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano al que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 1. Mi nombre es Sergio Belmonte y os doy la bienvenida a este segundo tema, cuyo título es Dios, el Señor de todo en mí. Y como podéis observar, es precisamente esto lo que vamos a perseguir en este tema. Analizar aquellos problemas que impiden que cedamos el control y el señorío de todas nuestras áreas vitales a nuestro Señor y Dios. Así que con su favor, os animo a que me acompañéis. En primer lugar, yo os transmito esta pregunta. ¿Qué te sugieren las siguientes filosofías que vamos a ver? ¿Qué te sugiere el sueño americano? ¿No te sugiere algo así como persigue tus sueños, nada te pare? Esto era lo que persiguieron muchos irlandeses, muchos italianos, muchos europeos, a fin de cuentas, a lo largo de inicios del siglo pasado, cuando dejaron todas sus pertenencias en su país de origen para ir a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Una casa más grande, un trabajo mejor, una estabilidad económica diferente, crecimiento para sus familias, etc., etc. Queríamos llevar la vida de los yanquis y dejamos todo para ir a perseguir nuestros sueños. Ahora bien, ¿qué te sugiere la palabra capitalismo? La palabra capitalismo nos sugiere algo así como, si quieres, puedes tenerlo. Si quieres, puedes. No importa si no tienes el dinero ahora, seguro que hay alguien que te pueda financiar. No importa si necesitas algo realmente y lo quieres comprar, pero no puedes comprarte el de más alta gama. No importa, puedes financiarlo. Alguien te lo financiará. Podrás vivir un poco más estrecho, sí, pero podrás tener todas aquellas cosas que tú quieras. ¿Qué te transmite el hedonismo? El hedonismo viene a transmitirnos algo como desecha lo malo, disfruta lo bueno, vive lo bueno. Las cosas buenas son las que tenemos que abrazar, las cosas malas, desecharlos, ¿no? Esto tiene un gran problema. Vemos que el hedonismo ha venido para quedarse en nuestras sociedades a muchos niveles. En las relaciones íntimas, cada vez aumentan más el número de divorcios, incluso el de parejas que sin haber llegado a casarse, se rompen. Porque cada vez tenemos menos capacidad de soportar los días malos, de luchar por ese amor incluso cuando es difícil. Pensamos en nosotros mismos, en desechar las cosas malas y vivir lo bueno. Rompemos la pareja y buscamos otra. ¿Qué te sugiere Carpe Diem? Disfruta el momento, vive a toda velocidad. Aquellas cosas que quieras hacer en la vida, hazlas. No importa si son más o menos morales, más o menos legales, siempre y cuando no le hagas daño a nadie y estés convencido de que puedes hacerlo y quizá es un tren que no volverá a pasar, súbete a ese tren. ¿Qué nos dice la siguiente filosofía? Tempus fugit. El tiempo se agota, el tiempo se fuga, el tiempo se acaba. Aprovecha las oportunidades que se te presentan. Eres mortal, no sabes cuántos años vas a vivir. Los años que estés aquí, disfrútalos. ¿Por qué? Porque tienes derechos. Porque tienes el derecho de ser libre. Siempre y cuando no hagas daño a nadie, tienes la capacidad de hacer todas las cosas que tú quieras. Por supuesto, cada una de estas filosofías tiene algún matiz positivo para nuestra vida, incluso la cristiana, pero es cierto que en su gran mayoría las columnas en las cuales se sostienen estas filosofías suelen ser bastante perniciosas para nuestra experiencia cristiana. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que si al final analizamos con profundidad y detalle el foco de atención de estas filosofías, vemos que el centro de todas las cosas es el hombre, y Dios queda desplazado de esta ecuación.
Cuando yo no pregunto a Dios si Él quiere que yo vaya a este país o a otro país para trabajar, para tener mi propio proyecto, cuando yo estoy dispuesto incluso a venir a este país o a otro país de una forma ilegal, no apoyado por las leyes del país de origen, yo realmente estoy desplazando lo que Dios quiere para hacer lo que yo quiero. Estoy dejando de seguir la ley de Dios para buscar mis propias filosofías. Cuando yo a través de hacer caso a las filosofías humanas, en lugar de ser enriquecido, como vemos que es el deseo de Dios para sus hijos, que sean ricos, no solamente en dinero, en muchas cosas, por supuesto, no hablamos simplemente de dinero, pero yo empiezo a perseguir mis sueños a nivel económico, pido financiación aquí y allá, realmente no voy a ser más rico, voy a ser más pobre porque voy a estar más endeudado. Quizá tendré más cosas, pero no voy a vivir más ancho, será al revés, más estrecho. Y así un largo etc, etc. Este es el problema real de todas estas filosofías. Todo nos viene bien porque nos da la sensación de que todo está a nuestro servicio. Son filosofías filantrópicas que buscan esa falsa sensación de que el hombre esté contento. Bien, podríamos pensar que esto es un problema que solamente afecta a las sociedades de hoy y que nosotros como cristianos estamos un tanto alejados de estas influencias. Por desgracia, no es así. Y vemos que los cristianos también estamos fuertemente influenciados por este tipo de filosofías, tanto que ha podido llegar incluso a afectarnos a nuestra forma de evangelizar, a nuestra forma de compartir el glorioso evangelio de Jesús a las personas que están ahí fuera. Mirad, aquí vamos a ver una imagen de un predicador, pero realmente este dibujo puede ser tú, puedo ser yo. No necesariamente tiene que ser un evangelista, no necesariamente tiene que ser un predicador. Podemos ser tú y podemos ser yo compartiendo el evangelio y actuando de la misma forma que hemos visto anteriormente. Cuando lanzamos este mensaje, Dios te ama más que nadie, eres el especial tesoro de Dios. Dios tiene planes estupendos para ti. Ahora bien, ¿quieres ir al cielo? Obviamente la respuesta va a ser que sí. Muy bien, pues solo tienes que hacer esta oración de fe conmigo. Genial. Es muy fácil que las personas acepten este tipo de sugerencias. ¿Por qué? Porque vemos que el centro del mensaje sigue siendo la persona. Dios te ama, tú eres especial, Dios tiene planes para ti. Obviamente esto coincide con nuestros propios planes. Yo quiero ser amado, yo quiero sentirme especial, yo quiero que alguien superior a mí tenga planes estupendos para mí. Encima, yo quiero ir al cielo. Y si el único pago que tengo que hacer es hacer una oración de fe, estoy dispuesto a hacerla. A veces incluso pasa que en este tipo de encuentros las personas que hacen la oración de fe pueden llegar incluso a llorar o a sentir emociones de una gran intensidad. Y esto es un peligro realmente porque nuestro cerebro tiene la capacidad de almacenar la información en la memoria, pero almacena con más intensidad la información, los recuerdos, que están ligados a emociones intensas. Si para ti este momento, esta oración de fe está ligada a una emoción intensa, como puede ser el llorar, el estar en mitad de un grupo de personas que están orando por ti, eso se va a grabar con mucha intensidad en la mente de la persona. Y puede ser que años más tarde y a lo largo de su vida, aun no habiendo un arrepentimiento sincero, aun no habiendo una conversión real, esa persona recuerde que alguien le dijo que Dios le amaba, que era un especial tesoro para Dios, que Dios tenía planes estupendos para él y que lo único que tenía que hacer era esa oración que ella hizo, y su propia memoria le esté traicionando, haciéndole tener una falsa seguridad de algo que realmente no tuvo lugar. Cuando Jesús estaba en casa de Nicodemo,
le dijo que tenía que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, no fruto de una oración, tenía que nacer de nuevo. Así, de esta manera, la salvación se reduce a una oración, a una serie de frases que interesan al hombre, de manera que él no se ve obligado a ceder el control total de su vida a Dios. El hombre cree que sigue siendo el dueño de su vida y no cede el control al Señor. Esto es lo que se conoce como decisionismo. Y el decisionismo es peligroso precisamente por esto, porque se corre el riesgo de no ocasionar una conversión genuina, cristianos genuinos. Se pueden ver grandes campañas evangelísticas con miles de personas asistentes y muchos que levantan sus manos y hacen esa oración de fe. Pero se ve con el tiempo que ese fruto tan numeroso en esa campaña en particular no es tan numeroso en cuanto a la asistencia de esas personas a la iglesia, de la consagración de esas personas con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, que realmente el número de personas convertidas no es tan grande como el que se anuncia en las campañas evangelísticas. Y esto es un problema y esto es un peligro que los cristianos tenemos que analizar. Bien, ahora bien, la Biblia nos habla de un transformacionismo. Ha de haber una transformación, unos frutos. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Ha de haber una transformación. El que era yo ya no es, las cosas viejas pasaron, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo que defiende el transformacionismo. Defiende la obra de Dios en el creyente y la transformación de su vida. El decisionismo ya hemos visto un poco unas pinceladas de él. Ahora, vamos a compararlas. Por un lado, el decisionismo tiene una visión simplista de las cosas. El glorioso Evangelio de Jesucristo queda reducido a una serie de verdades espirituales. Nadie dice que sea mentira que Dios te ame. Por supuesto, Dios te ama. Nadie te va a amar igual que Dios. Nadie dice que no seas importante para Dios. Por supuesto, lo eres. Nadie dice que Dios no tenga planes buenos para ti. Por supuesto, Dios los tiene. Pero no podemos reducir el Evangelio de Jesús a estas verdades simples y esperar que haya una transformación. Sin embargo, el transformacionismo presenta el Evangelio tal cual es. Jesús vivió, Jesús murió, Jesús fue resucitado porque nosotros somos pecadores. El pecado está en primera plana de la presentación del Evangelio. Acordémonos como lo hacía Pablo en la carta a los Romanos. Capítulo 1 condena a todos los gentiles. Capítulo 2 condena a todos los judíos. Capítulo 3, Romanos 3:23. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos ¿qué? Pecadores. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Condena a toda la humanidad. Presenta el pecado tal cual es. Y a partir del capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A partir de ahí empezamos a presentar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Ese es el ejemplo que hemos de seguir. El decisionismo no cede la soberanía a Dios, sigue siendo el hombre el que gestiona su manera de vivir. El transformacionismo permite que la persona entienda que su manera de vivir está plagada de errores, de pecados, y ha de ceder el control total de su vida al Señor. Por su parte, el decisionismo no produce cambios verdaderos. A veces podemos enseñar una serie de reglas espirituales o normas de convivencia para aquellas personas que durante más o menos tiempo se mantienen en las iglesias, pero estos cambios no son verdaderos. En cambio, el transformacionismo transforma sustancialmente la vida del creyente. Por su lado, el decisionismo confunde a las personas por aquello que dijimos. Has hecho tu oración de fe y ahí hay una emoción fuerte
que hace que ese recuerdo se permanezca en tu memoria de una forma estable y mantenida en el tiempo. Crees que eres salvo, crees que vas a ir al cielo porque ese día hiciste una oración, pero puedes seguir viviendo como un mundano porque no has cedido tu soberanía a Dios. Las personas viven confundidas, viven equivocadas, sin embargo, las personas que nacen de nuevo, las que sufren esa transformación gloriosa, conocen la verdad. Saben que son pecadores, pero son salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús. En el decisionismo el hombre vive el reino del hombre. No hay cambios. Nuestras leyes, nuestras normas, nuestra forma de ver la vida, no cambia nada. Pinceladas nada más. Siempre y cuando nos interesen. El transformacionismo, por su parte, hace que el hombre viva el reino de Dios. Te golpearon una mejilla, pones la otra. Te piden que vayas con una carga 1 milla, vas 2. Transforma a la persona y hace que viva el reino de Dios aquí en la tierra. Por un lado vemos que el decisionismo no da el control a Dios y el transformacionismo sí. Y de eso se trata. De eso se trata esta lección. De dar el control de nuestras vidas a Dios. Vemos que el Señor habla mucho acerca del reino de los cielos, habla del reino de Dios. Juan el Bautista, arrepentiros, el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. ¿Qué implica? Bien, la palabra reino significa basileia. Basileia es el término que se utiliza en griego para referirse al reino de Dios. Y el término basileia tiene 3 implicaciones directas que nos afectan a nuestra vida. En primer lugar, tiene la connotación de que Dios es amo de ese reino. Dice la palabra que de Dios es la tierra y su abundancia. Mía es la plata, el oro y todo lo que en ella hay. O sea, de Dios es todo. Todo. Todo lo que vemos con los ojos, todo lo que tocan nuestras manos, aún lo que no vemos con nuestros ojos, todo es de Dios. Y si Dios es el amo, nosotros, los cristianos, debemos someternos al amo. Somos parte de su propiedad. Pero Basileia también implica que Dios es guerrero. Dios es el fuerte. Yahvé Sabaoth, el Señor de los ejércitos. No hay nadie que se iguale a Él en fuerza, ni en potencia, ni en autoridad. Nadie que pueda vencerle, nadie que pueda hacerle frente. Esto tiene 2 connotaciones. Una de ellas es que, por supuesto, nosotros debemos desistir en nuestros intentos por oponernos a Él. Y otra es que debemos confiar en que viviendo dentro del reino de Dios, Dios nuestro guerrero nos defiende como poderoso gigante de nuestros adversarios. La tercera implicación que tiene Basileia es que Dios es juez. Dios es juez y Dios es justo. Si Él es el dueño de todas las cosas, Él es el que va a juzgar todas las cosas. ¿Dónde irán las personas? ¿A la eternidad? ¿En la salvación o en la condenación? Él es el que juzgará. Y si Él es el que juzgará, Él es el que salvará. Y si Él es el que salvará, Él es el que le condenará. Nosotros tenemos que tener esto siempre en mente. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios el Padre ha exaltado a su Hijo, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, significa que nadie se iguala en poder, dominio, autoridad, majestad y todas estas cuestiones. Nadie se compara ni se iguala a Jesús. Nadie. Y más tarde o más temprano, los creyentes y aun los incrédulos doblaremos nuestras rodillas delante de Jesús y confesaremos que Él es el Señor. Él es el Señor. Vivir el reino de los cielos implica reconocer el señorío de Jesús y plegarnos a su señorío. Y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió no para que vivamos la misma vida que vivíamos antes, no para que vivamos para nosotros mismos, sino para que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, para Jesucristo nuestro Señor. Pero dice también que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no son mis planes, ya no es mi manera de ver la vida, es la de Cristo en mí. Y con Él estoy juntamente, ¿qué dice? Crucificado. Crucificado. Cuando Jesús se bautiza, no es porque Él fuese pecador. Podemos leer en los primeros capítulos de Mateo. No se bautiza porque Él fuera pecador, se bautiza como una forma de rechazo hacia este sistema de dominancia humano. Un rechazo a la manera de gobernar de los hombres, injusta, contaminada, viciada, corrupta, inmunda. Él se bautiza porque rechaza nuestra manera de hacer que la gente viva más infeliz en la tierra, que haya cada vez más pobres, más codicia, más avaricia, más sexualidad, más y tantas cosas. Rechaza de pleno eso y muere en una cruz. Nosotros también debemos morir en esa cruz y rechazar las mismas cosas que Él rechazó. ¿Qué implica que el reino de Dios se ha acercado? Obviamente, todo es de Cristo. Y si todo es de Cristo, yo también. Si soy creyente, yo también soy de Cristo. Ahora bien, ¿podemos hacer alguna excepción? ¿Hay alguna cosa en nuestra vida que podamos permitirnos la licencia de seguir manteniendo el control? ¿Qué dice la palabra? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se pueden servir a dos señores. Y aquí está hablando de las riquezas, pero podemos extrapolarlo a otras áreas de la vida. ¿Qué proyecto habrá en nuestra vida que sea más importante que el proyecto de Dios? Ninguno. No puede haber un proyecto mayor en nuestra vida que nuestro propio proyecto con Dios. Dice también, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una expresión que ha de hacernos meditar. Te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque no te has posicionado ni a mi lado ni en contra, sino que estás unas veces a mi lado, otras veces en mi contra. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Dice otro texto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dar el control total y absoluto de tu vida a Dios? Has de amar al Señor por encima de todas las cosas, aún de tu propia vida. Y esto no quiere decir que de forma automática, con nuestra conversión, tengamos que aborrecer a las personas que aquí nos dice. Dios es un Dios de familia, ama a las familias, honrarás a tu padre y a tu madre, dice sus mandamientos. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. El hombre también cuidará de los hijos y demás. Lo que el texto nos está diciendo es que cualquier cosa comparada con el amor que hemos de sentir hacia Dios ha de tenerse por aborrecimiento, porque el amor que tenemos que tener hacia Dios ha de ser tan grande que sobrepase todo lo demás, aún el de nuestra propia vida. Luego, ¿podemos hacer alguna excepción? No. Ni riquezas, ni manera de vivir conforme las influencias del mundo, ni aún la familia, nada, absolutamente nada. El control de nuestra vida hemos de dárselo a Dios en todas sus parcelas y en todas las áreas.
Y si aún meditando en nuestra manera de vivir hay algo que no hemos cedido el control a Dios, hemos de cederlo. Sin embargo, somos especialistas en poner excusas. Esto no es algo nuevo, no es algo que nos estemos inventando ahora. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús pidió a sus... habla en una enseñanza acerca de la reacción de la gente cuando se hace la petición de seguirle. Alguien dijo: acabo de casarme, no puedo ir. Deja que entierre a mi padre. Otro dijo: deja que vea la hacienda que he comprado. Otro finalmente dice: deja que pruebe la yunta de bueyes. Todos poniendo excusas. Y el énfasis de estas enseñanzas es que las excusas eran absurdas. Porque ¿qué tenía que ver casarte con seguir a Jesús? ¿O por qué tenías que ver una hacienda que ya habías comprado? ¿Es que habías comprado la hacienda sin haberla visto primero? ¿Compraste la hacienda a ciegas? ¿O compraste los bueyes sin haberlos probado antes y justo en ese momento tenías que ir a probarlos? Las excusas eran ridículas. Y así hacemos nosotros hoy en día. Ponemos excusas ridículas. Por ejemplo, no sé si podré aguantar cuando vengan los problemas. Por eso, como sé que la experiencia cristiana va a traer problemas añadidos, pues prefiero dejarlo por el momento. Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Sí, por supuesto, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. No temáis, porque yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Jesús dijo que hasta el fin del mundo. Muchos dicen: ahora estoy bien como estoy. Ahora no necesito las cosas de Dios. Tengo mi trabajo, tengo mi familia, las cosas me van más o menos bien, a nivel económico, a nivel social, familiar. Pero el Señor nos dice que cuidado, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día y la hora no lo sabemos, pero sí sabemos qué tenemos que hacer: velad y orad. Para que cuando venga el ladrón en la noche, para que cuando venga el Señor, estemos preparados. Hay gente que dice: bueno, yo aún soy joven, ya lo haré cuando sea más mayor, ahora voy a plegarme a esas filosofías humanas que hemos visto antes, el carpe diem, el tempus fugit y demás. Ahora soy joven, ya cuando sea un ancianito, entonces empezaré a pensar en el cielo y en las consecuencias que haya del cielo. Pero ¿y qué pasa si no llegas a ser anciano? ¿Qué pasa si la muerte te encuentra en el camino? ¿Estabas preparado? ¿Te jugarás tu eternidad a una sola carta? Pero también podemos decir: bueno, yo creo en Dios a mi manera y no hago mal a nadie. Bueno, creer en Dios a tu manera puede ser que en realidad estés siguiendo al Dios de tu estómago, como dice la Biblia, es decir, el Dios de tus apetitos, de tus apetencias, que hayas creado en tu mente un Dios a la altura de tus expectativas, un Dios que me ama incluso cuando me porto mal, un Dios que me bendice incluso cuando vivo de una forma inmoral. Pero eso es peligrosísimo. Y decir que no hago mal a nadie, bueno, en primer lugar te estás haciendo daño a ti mismo. Y siempre que hay pecado en la vida de uno, al final las consecuencias salpican a los demás. Luego, las excusas nunca fueron buenas. No hemos de continuar por esta senda de poner excusas y finalmente ceder el control a Dios. Y así podamos vivir en el Espíritu, que es lo que pretendemos, vivir en el Espíritu. En la vida en el Espíritu vamos a analizar su obra inicial y su obra continua. ¿Cómo es, una vez que hemos cedido todo el control de nuestra vida al Señor y vivimos en el Espíritu, qué es lo que encontramos en Él? Pues de forma inicial vemos que el Espíritu Santo habla de la verdad acerca de Jesús. Dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo hablará acerca de Jesús, de quién es Él, de la obra que Él ha hecho por nosotros, de sus promesas.
de sus planes, Él dará testimonio acerca de Él. En segundo lugar, vemos que el Espíritu Santo trae convicción de pecado a la persona. No es una obra fruta de nuestros esfuerzos, fruto de nuestras estrategias, no. La convicción de pecado la trae el Espíritu Santo, porque dice la palabra, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Por eso los cristianos debemos tratar de transmitir el Evangelio de la forma más fiel posible para que sea el Evangelio por medio de tu Espíritu Santo el que convenza a las personas de pecado. En tercer lugar, vemos que el Espíritu Santo hace al pecador nacer de nuevo, le da vida. Cuando Jesús habla con Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Que nazcas de qué? Del Espíritu. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque tiene verdades espirituales que solamente el Espíritu Santo permite entender. Y dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos da vida? El Espíritu Santo. La regeneración es una obra milagrosa de Dios. ¿Eres creyente? Tú eres el primer milagro de Dios. El primer milagro que verás en tu vida siendo creyente es ese, tu nuevo nacimiento. En cuarto lugar, vemos que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es el Espíritu Santo el que nos une como cuerpo. Es el mismo Espíritu el que está con nosotros, el que nos dirige y el que nos ayuda. Quinto lugar, nos sella en la familia de Dios. De una forma simbólica pone ese sello en nosotros que nos identifica como cristianos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Finalmente vemos que el Espíritu Santo vive y mora en el creyente, porque somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando hemos creído en Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando le hemos aceptado como Salvador de nuestra vida, todos estos procesos de forma inicial se dan lugar en nosotros. Pero luego hay una obra que no es inicial sino continua, es algo que el Espíritu Santo hace continuamente, día tras día, sin descanso, en nosotros. En primer lugar, nos enseña las verdades de la vida. Dice la palabra, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas. Obviamente se está refiriendo a cosas que son de utilidad. Cosas puras, cosas limpias, nada que tenga que ver, por supuesto, ni con el pecado ni con cosas similares. Porque hay cosas que un creyente no tiene ni por qué saber. Pero las cosas importantes de la vida, Él nos las enseñará. Y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Todo lo que está escrito en su palabra. Dice la palabra también que intercede a nuestro favor, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hay veces que nosotros no sabemos de qué forma tenemos que interceder, de qué forma tenemos que orar a Dios. Tenemos un problema, pero no sabemos cómo expresarlo. El Espíritu Santo, sin que tengamos esa capacidad de comunicarnos o de expresarnos, intercede por nosotros, porque Él examina nuestro corazón e intercede directamente. En tercer lugar, vemos que colabora con el creyente en su santificación. En el proceso de santificación, es decir, de hacernos cada vez un poco más parecidos a Jesús y menos como nosotros mismos somos, el Espíritu Santo está a nuestro lado. Por ejemplo, nos ilumina cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, nos acompaña en las prácticas de las disciplinas espirituales, es decir, cuando oramos,
cuando nos hemos apuntado al seminario bíblico, estamos haciendo alguna actividad en la iglesia, cuando estamos sirviendo en la iglesia de alguna forma, cuando participamos en la Cena del Señor, cuando estamos participando en la Gran Comisión. El Espíritu Santo está ahí obrando. En cuarto lugar, vemos que el Espíritu Santo también guía al creyente en tu vida cotidiana. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios te guía. Es lo que dice Romanos 8:14. En cada aspecto de tu vida el Señor, por medio de tu Espíritu Santo, te está guiando. En quinto lugar, vemos que el Espíritu también nos llena con la presencia de Dios. Por eso nos dice Pablo en Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y nos está diciendo: no hagas una cosa para hacer otra. No vivas con las prácticas de este mundo. No te embriagues con vino. Sino, vive en el Espíritu. Sé lleno del Espíritu. El Espíritu Santo nos llena de la presencia de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo pone en nosotros ese conocimiento de quién es Jesús y nos ayuda a ver y a vivir como Jesús es y como a Jesús le gusta, trae un agradecimiento en nosotros que le glorifica. Porque reconocemos que las cosas y los cambios que hay en nuestra vida no es por nuestros propios méritos. Ni las cosas nos salen bien porque seamos más inteligentes que nadie, ni ninguna otra cuestión similar. Vemos que las cosas nos salen bien porque Dios está obrando. Vemos que las cosas torcidas se enderezan porque es Dios quien las endereza. Y le damos la gloria por ello. Bien, pues hasta aquí la lección de hoy. Dios, el Señor de mí. Hemos entendido el peligro de desplazar a Dios fuera de esa ecuación, desplazar al Señor fuera de nuestra vida. Vemos el problema que hay al ver que esto nos puede distorsionar un poco nuestras creencias, nos puede desviar de una práctica cristiana saludable. Y vemos la importancia que tiene el ceder cada área de nuestra vida al señorío de Dios y de vivir en su Espíritu. Vemos que el Señor no nos deja solos, que su Espíritu está constantemente ayudándonos en todo momento, fortaleciéndonos en momentos de dificultad, guiándonos en tiempos de incertidumbre, que Él está siempre ahí, dándonos seguridad. Y es importante que tengamos siempre en mente y claras estas cosas. Es importante que para nuestra experiencia cristiana cedamos el control de todo a nuestro Señor y Salvador. Bien, pues damos gracias a Dios por este tiempo. Esperamos y deseamos que os haya sido de bendición. Podéis compartir este vídeo con aquellas personas que creáis conveniente, con otros hermanos, incluso con personas que aún no son creyentes. Compartirlo siempre todo con amor, siempre con el deseo de edificar a la Iglesia de Jesucristo. Y os emplazamos a que nos acompañéis la siguiente semana. Siempre con el favor de Dios, aquí nos veremos. Hasta luego.